Luego de lo sucedido en la región de Gadara y que vimos en el día de ayer, Jesús regresó a la ciudad de Capernaum. Y vino tanta gente a la casa donde estaba que Marcos nos dice que ya no cabían ni aún a la puerta y les predicaba la palabra. Pero en medio de la predicación se escucha un ruido en el techo. Unos hombres habían traído cargado a un paralítico y como no había manera de llegar a donde estaba Jesús por el gentío, se subieron a la azotea. Era común en Israel que las casas tuvieran una escalera externa para poder subir al techo, que se usaba como si fuera una terraza. Y obviamente no era un techo como los nuestros, sino que era algo que se podía abrir. Y una vez allí, estos hombres logran hacer una abertura para colocar al paralítico a los pies de Jesús. Ahora, contrario a lo que todos esperaban, el Señor les dice: ten ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados, dice Mateo 9:2. El problema más urgente de este hombre no era su parálisis, sino su pecado y todas las consecuencias que el pecado conlleva en esta vida y en la venidera. Es por eso que la prioridad de Jesús era perdonarlo, no sanarlo. Por supuesto, los líderes religiosos que estaban presentes en la casa entendieron de inmediato lo que esas palabras de Jesús implicaban. Dice en Marcos capítulo 2, versículo 6, que ellos cavilaban en sus corazones. ¿Por qué habla este así? Blasfemias, dice. ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Si nuestros pecados son una ofensa contra Dios, entonces solo Dios tiene derecho y autoridad para perdonarlos. Y en eso tenían toda la razón, pero estaban completamente equivocados con respecto a la persona de Jesús. Dice en el versículo 5 de Mateo 9, que conociendo el Señor los pensamientos de ellos, dijo: ¿por qué pensáis mal en vuestros corazones? Porque, ¿qué es más fácil decir? ¿Los pecados te son perdonados? ¿O decir, levántate y anda? Bueno, en cierto modo es más fácil decir tus pecados te son perdonados, porque es imposible saber si de verdad una persona ha sido perdonada en la corte celestial. Pero todos podían ver si el paralítico era sanado. Sin embargo, en otro sentido, es mucho más fácil sanar a un paralítico que perdonar sus pecados, porque se requiere de un gran sacrificio para que ese perdón pueda ser otorgado por Dios, manteniendo intacta su justicia. Ya Cristo había demostrado en el capítulo anterior que Él tenía poder para sanar, pero el perdón de nuestros pecados iba a costarle la vida. Era su vida por la nuestra. No había otra opción. Pero esta historia nos enseña que Jesús tenía el poder y la autoridad de hacer las dos cosas: sanar y perdonar. Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dice entonces al paralítico: levántate, toma tu cama y vete a tu casa. Entonces él se levantó y se fue a su casa. Mi amigo, yo no sé cuáles son los problemas que te agobian en el día de hoy, pero créeme, ninguno de ellos puede compararse con el problema que todos tenemos con Dios por causa de nuestros pecados, porque Él es perfectamente santo y perfectamente justo. Es por eso que los creyentes son las personas más bienaventuradas del mundo, porque han recibido en Cristo la mayor de las bendiciones que Dios otorga a un ser humano: perdón y vida eterna por medio de la fe en Jesús. Pero si aún no has venido a Cristo en arrepentimiento y fe, recuerda que solo Él tiene autoridad para resolver el mayor de tus problemas, tus cuentas pendientes con la justicia de Dios. Y ese regalo está disponible para todos por medio de la fe en la persona y la obra de nuestro Señor Jesucristo. Él pagó el precio para poder ofrecernos en el Evangelio el perdón de todos nuestros pecados,
si ponemos nuestra confianza únicamente en Él.